Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la sección territorial de Valencia y Castellón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de manera especial al profesor Javier Casino el haberme invitado a realizar este vídeo para su canal de difusión sobre las elecciones y la campaña electoral en la Roma republicana. Y nada mejor para comprender la importancia de la participación del ciudadano en la política que reproducir las palabras de Cicerón cuando en Proplancio nos decía que es el privilegio de los pueblos libres y en especial del principal pueblo y señor y vencedor de todas las naciones poder entregar o quitar a cada cual lo que quiere por medio de las votaciones. La intervención del ciudadano romano en la vida pública arranca en tiempos monárquicos, aunque con la República asentada en la idea de participación del populus en la civitas, a través de las asambleas populares y la introducción de las magistraturas anuales, su intervención se verá incrementada considerablemente. La propia organización política, que en la República se asienta sobre tres pilares, el Senado, las asambleas populares y las magistraturas, va a propiciar la participación ciudadana, pero también conlleva que en la República la política se viva intensamente. ¿Y quiénes van a poder participar de esa vida pública? De esa vida pública van a poder participar todos aquellos ciudadanos que disponen del jus suffragi y el jus honorum. Disponen del jus suffragi los varones que tengan la condición de ciudadano romano, que tengan el status civitatis, ya sean ingenuos, libertos, patricios, plebeyos, paterfamilias o simplemente fili, mayores de 17 años, aunque hasta la reforma de Servio Tulio la edad era de 14 años, es decir, al alcanzar la pubertad, y que además estén censados y que no tuviesen, por supuesto, privado el derecho al sufragio mediante una nota censoria. Los latinos sabemos que también ejercieron ese jus suffragi en las asambleas plebeyas y en los comitia plebis a partir del 340 a.C. Eso sí, quedan excluidos la mujer y los esclavos, cuya participación en la vida pública nunca fue reconocida, nunca se llegó a producir. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese sufragio? La participación de la ciudadanía en la vida pública se desarrolla en cada una de las asambleas que conforman el populus, ya sean las asambleas curiadas, las centuriadas, las asambleas por tribus o las asambleas plebeyas. En la asamblea centuriada, la gran asamblea militar y política, hay dos factores que desvirtúan el valor igualitario del voto. Por un lado, la distribución timocrática de los ciudadanos en las centurias y por otro, el modo de votar. Mientras en los comitia tribus o en los concilia plebis, el pueblo se reparte por tribus, lo que propicia que la igualdad del voto sea más equitativa. El ciudadano emite su voto, vota en la unidad que le corresponde, ya sea la centuria o ya sea la tribu. Pero el resultado del voto no se calcula pro cápite, es decir, sobre la base de la mayoría de los votantes, sino por la mayoría de las unidades de voto, por la mayoría de las centurias o por la mayoría de las tribus. Así podemos decir que una centuria, un voto. ¿Este sistema qué supone? Pues supone que, por ejemplo, si votan las 80 centurias de la primera clase y las 18 ecuestres, quedan fuera de la decisión de la población el resto de las centurias, ya que las 193 no votan a la vez, se hace de forma progresiva. Ahora bien, el ciudadano romano también puede optar por una participación más directa, ejercitando a través del ejercicio del jus honorum, el derecho de todo ciudadano a ocupar el cargo de magistrado. ¿Qué requisitos se establecen para poder ocupar
este cargo de magistrado, ocupar estos cargos? Los requisitos, o el primero de los requisitos, será tener la condición de ciudadano romano, que disponga del status civitatis y que además sea ingenuo. Es decir, no va a poder ser un liberto, una persona que en algún momento de su vida ha sido esclavo y mediante la manumisión ha alcanzado la condición de hombre libre y además el estatus de ciudadano. Que disponga, por supuesto, del jus militae, es decir, que haya cumplido los años prescritos de campaña militar. Exactamente 10 años íntegros de servicio militar, que tenga una actitud física adecuada, puesto que el magistrado va a formar parte de las legiones y va a dirigir esas legiones. Que tenga dignitas, que no esté incurso en una causa criminal, puesto que quienes han sido condenados mediante sentencia no pueden alcanzar una magistratura. No basta la simple acusación, se requiere sentencia. Y tampoco tienen dignitas aquellos que se dedican a actividades consideradas indecorosas para un político, ser gladiador, cómico, dedicarse al teatro. Y desde el 180 a.C., con la promulgación de la Lex Vilia Danalis, se requiere cumplir el cursus honor, el cual establece un orden de prelación que comienza en la cuestura, sigue con la edilidad curul, la pretura, el consulado y finalmente la censura. Un plebiscito del 342 establece que es preceptivo para la reelección en el cargo dejar transcurrir un periodo de 10 años. Y recordemos que hasta la promulgación de las leyes licinias en el 367 a.C., los plebeyos tuvieron denegado el acceso a algunas magistraturas, entre ellas el consulado. La supervisión de estos requisitos le corresponde al presidente encargado de presidir la asamblea de las votaciones. El presidente de la asamblea, por tanto, va a controlar a los posibles candidatos. Y podemos afirmar que el ejercicio del jus honorum, como hemos visto, está más limitado que el ejercicio del jus suffragii. Y curiosamente, y a diferencia de cuanto sucede en el ámbito del derecho privado, el jus publicum no exige la condición de sui juris, la capacidad jurídica para la intervención en la vida pública. De manera que un ciudadano puede votar al cónsul o ser elegido magistrado y sin embargo no puede realizar un contrato de compra-venta o ser el dueño de una casa. Si bien el ejercicio de la carrera política en Roma acaba convirtiéndose en un verdadero officium. Por ello, quien tenga ambición política debe diseñar su aparición en la escena pública. No puede quedar nada a la improvisación. El candidato ha de cuidar todos aquellos aspectos necesarios, no solamente los requisitos, sino todos aquellos que le pueden dar el triunfo electoral, su propia persona, sus amigos, sus relaciones familiares y sus relaciones públicas. La actividad en la Roma republicana, la actividad electoral era continua, casi frenética. Recordemos que las magistraturas ordinarias eran elegidas anualmente, excepto el censor, y que además no coincidían las votaciones en el tiempo. Pero ¿cómo se va a desarrollar ese proceso electoral? El proceso electoral comienza en el Senado y comienza con la aprobación de un Senado consulto que fija el número de magistrados a elegir y establece quién va a ser el presidente que va a presidir la asamblea. Como sabemos, las elecciones de los magistrados mayores se llevaban a cabo en los comicios centuriados y solían estar presididos por un cónsul, mientras que las elecciones de los magistrados menores eran elegidos o eran celebradas en las asambleas por tribus y eran presididas por el pretor. El designado presidente lo primero que va a hacer va a ser promulgar un edicto en el que fija la elección y señala el día. Y una vez que esto se ha producido, el candidato debe postularse y lo va a hacer mediante la llamada professio nominis. En esa professio se presenta en el comicio y en ella se dirige al pueblo. Para ello el candidato
se presenta ante la concurrencia, generalmente desde un lugar elevado, y manifiesta su voluntad de presentarse. Aunque Livio nos recuerda que el populus era soberano para elegir a cualquier ciudadano, aunque no se hubiese postulado al cargo, pues se entendía que se pretende elegir al mejor y no a cualquiera. Eso sí, sabemos que se trató de situaciones excepcionales y que muy pronto fueron superadas. Una vez que se ha postulado el candidato, el magistrado presidente de la Asamblea va a comprobar los requisitos que hemos visto antes para la elección y lo va a hacer conforme al mos maiorum y a las leyes. Y a continuación el presidente va a proceder a la quaestio nominis, es decir, va a proceder a declarar los candidatos que reúnen esos requisitos exigidos y va a exponer una lista en el foro de los aspirantes, la llamada proscriptio. Y a partir de este momento da comienzo el trinudio. Da comienzo el periodo en el que se va a captar el voto. El periodo de captación del voto en el que debemos preguntarnos, ¿existió en Roma la campaña electoral? ¿Y qué vamos a responder a esta pregunta? Pues en principio sí, afirmativamente. ¿Por qué? Porque existieron actividades encaminadas a captar el voto de los electores, pero alejado de ese concepto actual de campaña electoral, porque no existió nunca un periodo como el que nosotros concebimos hoy. En el trinudium, los candidatos van a proceder al ambitio. El trinudium es el periodo de 24 días que transcurre entre la proscriptio y la celebración de las elecciones, donde los candidatos van a ejercer la captación del voto. En este periodo, el candidato incrementa su presencia en busca de futuros votantes y aquí el ciudadano particular juega un papel importante. Evidentemente, en la lucha política otorga al ciudadano un mayor protagonismo que las asambleas legislativas, donde alcanzar la mayoría era más sencillo. Pero en un principio, esta captación del voto o la petición del voto de manera expresa resultaba incompatible con la concepción original de la lucha política. El político es un ciudadano dedicado al servicio de la República y en origen se entendía que la petición del voto de manera expresa hacía o propiciaba viciar la voluntad de los ciudadanos. A ello contribuía sin duda la propia estructura de la ciudad-estado de Roma y la población que en esos momentos tiene la ciudad. El candidato a una magistratura no necesitaba captar el voto de la comunidad porque la comunidad conocía a todos los posibles aspirantes, pero precisamente por ello el ciudadano con vocación política vivía en una continua campaña. Todas las actividades públicas y privadas tenían una dimensión electoral, aunque se intentaba evitar cualquier actividad dirigida específicamente a la captación del voto. Prueba de ello es que en el año 432 a.C. se aprueba un plebiscito que impide a los candidatos resaltar el blanco de sus vestimentas entre sus conciudadanos para no mostrarse ante ellos. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el pueblo considere que es un candidato digno de ocupar la magistratura. Eso sí, sin olvidar a sus directos contrincantes, con los que concurren a la elección y con los que sostiene la lucha por el ascenso al cargo político. Pero el aumento demográfico que sufre Roma desde la Segunda Guerra Púnica afecta a la concepción de la captación del voto y a todo el procedimiento electoral. Por tanto, cuando ya no es posible conocer a todos los conciudadanos, el candidato inevitablemente tiene que mostrar su capacidad y sus méritos a los electores. La lucha política se centra en la persona del candidato. Todo cuanto está y se desarrolla al lado de él, de alguna manera, influye determinantemente en la atracción del voto.
y el aspirante dirige la campaña arropado con los apoyos de los sectatores, nomenclatores, amigos, hombres de una especial influencia cuya colaboración va a resultar decisiva. La campaña electoral romana consiste en realidad en demostrar la idoneidad del candidato, la contentio honoris, la idoneidad para la magistratura. Por tanto, no va a presentar un programa político. El desempeño de la magistratura es un ejercicio de honor y servicio a la res pública. Y de ahí que los valores que adornen al aspirante cobran una especial relevancia. Lo primero que tiene que hacer, por tanto, va a ser ganar la confianza del pueblo para el cargo. Y nada mejor para ello que mostrar los logros conseguidos a lo largo de su vida. De hecho, el candidato que intente mostrar su idoneidad para el cargo y no un programa político, tiene que ver con la temporalidad de las magistraturas romanas. Un año es muy poco tiempo para poder desarrollar un programa político. Más bien, la campaña se centra en una cuestión de imagen. Los votantes consideran que quien ha sido capaz de guiar rectamente al pueblo en el desempeño de otras magistraturas y en la dirección de las legiones será capaz de ocupar dignamente la magistratura para la que se postula. Por supuesto, en la captación del voto van a ser determinantes dos valores. Por un lado, la autoritas. La autoritas entendida como el prestigio ante los ojos de sus electores, el prestigio que se fundamenta en la fides del político y que constituye el principal valor que acompaña al candidato, la carta de presentación ante el pueblo. Se espera de un buen candidato que sepa dirigir la res pública con los mismos valores que ha dirigido su vida y debe de alejarse de las magistraturas a quien no guíe su vida dentro de las virtudes que adornan a un bonus vir, especialmente a quien mediante la corrupción electoral pretenda el ascenso al cargo político. Y el otro principio, por tanto, deben de quedar fuera todos los actos encaminados a sobornar la libertad del elector. Y el otro principio, decíamos, es el mos maiorum. El mos maiorum entendido como el modelo de comportamiento que respeta los principios que guían la política romana, el ideario que ha de seguir el candidato, respetando, como hemos dicho, esos principios. Por ello, porque debe de quedar alejada siempre toda corrupción y toda idea de sobornar la libertad del ciudadano, desde comienzos de la República se van a aprobar diferentes leyes en contra del crimen de ámbito, en contra del crimen de corrupción electoral. La primera de esas leyes se aprueba en el año 204 a.C. y va encaminada a prohibir las donaciones. La segunda de las leyes del año 181, la Lex Cornelia Baevia, lo que va a hacer va a castigar con la suspensión de 10 años del jus honorum a quien sea condenado con este delito. La Lex Cornelia de Fulvia también intentará o suspenderá el jus honorum. La Lex Calpurnia no solamente va a condenar a la pérdida de este jus honorum, sino que además va a establecer ahora una multa. En la Lex Tulia se va a ir un poco más allá, se va a endurecer y se va a establecer la pena de exilio por 10 años al que sea condenado por corrupción electoral. Y esta ley va a incorporar, como veremos, la limitación a los banquetes o de los banquetes y espectáculos públicos. En el año 55 se prohíben, por ejemplo, las asociaciones con la idea de captar el voto y la Lex Pompeia de nuevo impone el exilio, ahora perpetuo, y además la confiscación de todos los bienes. Como vemos, toda una legislación dirigida a prohibir la corrupción electoral. ¿Qué significa esto, por tanto? Que deben de quedar fuera cualquier idea de captación del voto de los electores. Y para ello vemos que la captación del voto se va a ir
dirigida a dos escenarios principalmente. Los escenarios de la campaña electoral van a ser, por un lado, el escenario privado y, por otro lado, el escenario público. ¿Por qué? Porque el candidato debe de atender a todos los frentes desde que inicia su carrera política, con especial cuidado cuando se acercan las elecciones. Por un lado, ese ámbito privado y, por otro lado, el escenario o el ámbito público. Dentro del ámbito privado, todos los aspectos de la vida alcanzan un cariz público y no solo durante el periodo de la captación del voto, porque la campaña en realidad se inicia años antes. Dentro de este escenario destacan la nobilitas. Va a ser un factor fundamental en la elección de los magistrados romanos su pertenencia a la nobilitas. Pertenecer a la nobilitas es la mejor carta de presentación para el candidato. Una familia que ha ocupado cargos públicos, desde luego, avala ya al propio candidato, aunque en los inicios de la res pública los hombres nobi, los hombres nuevos, llegaron a ocupar las más altas magistraturas y a tener una alta consideración. Lo cierto es que en los últimos siglos formar parte de una familia con arraigo en las magistraturas suponía una ventaja incuestionable. Para un homo novus, para un hombre nuevo, era mucho más difícil acceder a una magistratura. Recordemos aquí las palabras de Quinto Cicerón, cuando en un pequeño librito en el manual del candidato le recuerda a su hermano que para superar el escollo de no pertenecer a la nobilitas, cuenta con el prestigio ganado tanto en los cargos políticos ocupados anteriormente como especialmente la reputación conseguida como orador. Otro factor determinante va a ser la amicitia, la amistad. La amistad es un instrumento más en la captación de votos. La política o en política el concepto de amistad adquiere un significado propio vinculado a los intereses personales y utilizado a propósito de la atracción de los votos. Esta idea de amistad se aleja de la basada en vínculos morales y sentimentales. El propio Séneca, entre los significados de amistad, refiere a aquel vinculado a la campaña electoral. Aunque el amicus es el aliado político, lo cierto es que se identifica a relaciones entre individuos de clase social y posición análoga. Pero la utilización política e interesada de los amigos se fomenta especialmente con ocasión de la campaña electoral. Por eso va a ser necesario que las amistades no solamente estén entre aquellos de posición de la misma clase, sino que deben de estar repartidos entre todos los estratos sociales, desde los senadores hasta todos aquellos que votan en las diferentes centurias que conforman las asambleas centuriadas o en las diferentes tribus. El número de amigos, y el peso político de estos va a determinar el ascenso del político. El amicus es el aliado político y no requiere una vinculación a un grupo político, optimates y populares. La amistad es el instrumento, decíamos, de acción política. Otro factor importante es la clientela. Es tan influyente como la amistad. El cliente representa la base estable del político. Trabajará directamente en la captación de votos. Al igual que sucede con la amistad, disponer de un buen número de clientes avala el peso político del candidato. Recordemos que la ausencia de partidos políticos hace que factores como la amistad o la clientela jueguen ese papel importante. Pero su peso se va a ver reducido cuando la Lex Gavinia en el 139 establece el voto secreto. Se reduce el peso de la clientela y su aparición en la escena pública se ciñe al séquito que acompaña al candidato en sus salidas. Mientras se mantuvo el voto oral, el cliente muestra la fidelidad al patrón votando a su favor.
Pero la instauración del voto secreto supone la liberación de una parte de la clientela. Y así se pudo ver que ya no necesita mostrar a quién vota. Los acontecimientos del último siglo de la República, la legislación de los populares, el enfrentamiento Equite-Senado, la profesionalización del ejército, evidencian que el político requiere un apoyo mucho más sólido que el que proporciona la clientela. El otro escenario que decíamos era el escenario público. En el escenario público se va a producir el contacto directo del candidato con los electores y es un contacto esencial para la captación de votos. La presencia en el foro se incrementa cuando se acerca el día de la elección, pues la cercanía del candidato con el pueblo, su presencia física, dirigirse a sus conciudadanos, determina su popularidad y en buena medida el éxito del político, el ganar las elecciones. Para ello, el candidato se va a valer del nomenclator, de ese esclavo que le acompaña y cuya función principal es recordarle el nombre de los ciudadanos a quienes va saludando y dando la mano como símbolo de cercanía. En este sentido, de nuevo volvemos a recordar a Quinto Cicerón cuando le dice a su hermano la importancia de acudir cada día al foro, acompañado de un séquito de seguidores y siempre a la misma hora. En ese momento, y contrariamente a cuanto sucedía en los inicios de la República, no pedir el voto directamente supone una ofensa para el pueblo y ello comporta el desprecio a un candidato arrogante que no será digno de dirigir la República. Solicitar el voto de manera oral y directa hace que los ciudadanos se decanten por uno de los aspirantes. La cercanía del postulante con los electores es tan importante que en lugares como Pompeya los candidatos llegaron a alquilar casas cercanas al foro donde se trasladaban a vivir durante el periodo electoral. También el número de aceptadores tiene una gran repercusión entre los ciudadanos. Cuantos más acompañan al candidato, mayor se entiende que es el prestigio y el poder de este. Por eso, durante el trinudium, el aspirante a la magistratura era seguido en todas sus salidas por ese séquito de amigos y clientes. Los sectadores solían pertenecer a estratos sociales bajos, generalmente ligados a la clientela y en algunos casos venían pagados por el propio candidato. Aunque los problemas que crean conlleva la promulgación de la Lex Fabia de Numero Sectatorum, que limita el número de acompañantes al candidato durante la campaña. Esta ley se aprobó entre el 67 y 63 a.C. También van a formar parte de la actividad pública todos aquellos banquetes que va a ofrecer el candidato al pueblo, incluso los banquetes funerarios que otorgaba o que se daban en la memoria de sus familiares y que eran celebrados las vísperas de las elecciones con la intención de captar votos. Aunque la mala utilización que se llegó a hacer de estos banquetes acabó haciendo que en el año 181 se promulgase la Lex Ortia que limitaba el número de invitados. Y después, posteriormente, la Lex Tulia de Ambitu de nuevo va a regular los banquetes, estableciendo en esta ocasión que no se podían celebrar banquetes con finalidad electoral antes de presentarse a una magistratura en los 2 años anteriores. Esta misma idea de limitación, por lo que conlleva de perversión del voto, la utilización de los banquetes hace que las leyes coloniales, por ejemplo la ley sirmitana en la República 77, de nuevo establezcan limitaciones. También los espectáculos públicos como el circo, el teatro, los gladiadores, se utilizaron con fines electoralistas para atraer la atención del pueblo y aumentar la simpatía por quienes los organizaban. Los candidatos pagaban, costeaban a su costa todos estos espectáculos, puesto que se convertían en una forma más de ganarse al pueblo y en muchas ocasiones de distorsionar la voluntad
y la libertad del pueblo. Los gastos, en algunos casos, eran muy cuantiosos. Realmente algunos superaban el billón de sestercios. Otro de los aspectos públicos importantísimos va a ser la propaganda. Esa propaganda que se hacía mediante pintadas en los edificios o mediante las pinturas de murales en los que se hacía llegar un mensaje electoral al ciudadano. Se pedía el voto de una manera más o menos directa. La primera constancia que tenemos de esta práctica la conocemos a través del relato de Plinio, cuando narra que Hostilio, el candidato al consulado del año 145, dispuso en el foro una pintura que representaba un ataque realizado para su conquista de Cartago, para la toma de Cartago, donde él había tenido un papel realmente muy relevante. Una pintura en la que se representaba la ciudad y los ataques realizados para su conquista, explicando él mismo a quienes pasaban por allí, se acercaban los detalles de la batalla. Y según Plinio, gracias a esta agradable iniciativa, alcanzó el voto, alcanzó la magistratura, ganó el favor del pueblo. Una iniciativa que probablemente pasó a formar parte de la actividad política de todo el Imperio Romano, aunque hoy únicamente contamos con los testimonios de Pompeya, las inscripciones de Pompeya, esos graffiti o esas pinturas en los edificios con los que se hacía llegar un mensaje electoral al ciudadano. La propaganda pompeyana de las elecciones del año 79 después de Cristo evidencian, desde mi punto de vista, una práctica habitual en las elecciones republicanas. Existen más de 2.500 testimonios de las elecciones del año 79 después de Cristo en Pompeya. Inscripciones que reflejan toda la casuística en la que se envuelve la captación del voto. Encontramos grafitis de ciudadanos particulares, de amigos, de clientes que pintan o que autorizan las pinturas en las paredes de sus casas o de sus propios negocios a favor de uno u otro candidato. La mayor parte de esta programata tiene una estructura muy semejante o es casi idéntica. Aparece el nombre del candidato, la magistratura a la que concurría, también aparece algún tipo de elogio o de cualidad del mismo candidato y aparece que es digno para ocupar el cargo, ese dignum rei pública. Y la petición del voto se hace bajo la fórmula del Orobos Faciatis, en la que se pide directamente el voto. Por ejemplo, Elvio Silvio Edil, digno de la República, y nos dice que era un hombre bueno. Estos grafitis son el retrato de lo que en el mundo romano constituía la actividad preelectoral encaminada a la captación del voto. Los temas que afloran en los pasquinis son un abanico de los aspectos fundamentales en una campaña electoral. Manifestaciones laudatorias dirigidas a la sensibilidad de los electores, en las que vemos que es importante el candidato, sus cualidades morales para ocupar el cargo, su capacidad de liderazgo y la conveniencia para un sector o para un grupo de personas. Ponen de manifiesto, en todo caso, la importancia que en un buen candidato tienen los valores que adornan su persona. Observamos dos tipos de manifestaciones. Por un lado, aquellas en las que se solicita el voto para un candidato concreto, como por ejemplo Pompidio Rufo, Duombiro, digno de la colonia de Pompeya según la inscripción que se recoge. Y esas otras denominadas ad personam, en las que una persona o un grupo de personas del círculo cercano muestran su apoyo al candidato. En estas aparece el nombre de la persona, a veces que ha pintado, que ha hecho el graffiti, también el nombre, en algunas, el nombre del rotulista que lo ha realizado y sorprendentemente en alguna de ellas aparece el nombre de mujer
o el nombre de un grupo de mujeres que son partidarias de uno u otro candidato, aunque ellas no iban a participar de esas votaciones. Seguramente la mayor parte de ellas se realizaban por amigos, personas de la misma condición que voluntariamente se adherían a la campaña de propaganda. Por ejemplo, votad a Trevio como edil, lo piden los vendedores de tortas, los vendedores de focaccias. Al igual que encontramos otras inscripciones en las que asociaciones profesionales, artesanos, banqueros, comerciantes muestran el favor, muestran el voto a favor o piden el voto a favor de uno u otro candidato. Otras de las actividades públicas con bastante trascendencia fueron las contiones. En el escenario público, la actividad por excelencia para la captación del voto era precisamente en la contio. La contio es esa asamblea donde no se toman decisiones y es esa asamblea en la que los políticos van a tomar la palabra, van a pronunciar sus discursos y donde van a tener un contacto directo con el pueblo. Son utilizadas para dar grandes discursos. La contio no es un acto electoral propiamente, pero sí es un acto electoralista que el candidato o incluso sus afines utilizan para atraer adeptos y conseguir un mayor número de votos. Ante los ciudadanos reunidos, el candidato toma la palabra y muestra sus méritos y sus cualidades al pueblo con elocuencia y persuasión. Probablemente sea el escenario donde el candidato pueda reunir a un mayor número de votantes, de futuros votantes. Es muy importante en este caso la habilidad oratoria, porque hemos dicho que va a dar sus grandes discursos y por tanto es determinante en la captación del voto popular de las masas. Los magistrados utilizan las contiones para aumentar su popularidad entre el pueblo, dando a conocer sus logros y los de sus antepasados, las contiendas políticas militares en las que han participado, cuando se les ha concedido el triunfo, los discursos que ha dado en el Senado, si ha procedido al reclutamiento militar o si ha intervenido de una u otra manera en acontecimientos de especial relevancia para la República. Incluso van a promover el voto y la captación de sus aliados políticos a los que le van a dar la palabra y convertir esta contio en un instrumento político de propaganda electoral. Una vez que se ha procedido a estas contiones, va a llegar el día de la votación, el día esperado de las elecciones. Cuando ya ha pasado ese trinudium, empieza directamente ese día. En las elecciones o el periodo en el que se celebraban las elecciones comenzaba en el mes de diciembre con la elección de los tribunos y continuaba en enero, febrero y también incluso hasta comienzos de marzo, celebrando primero las de los cónsules, pretores y luego ediles, cuestores y finalmente esos magistrados mayores. El día de las votaciones da comienzo cuando el presidente de la asamblea se retira a tomar los auspicios antes del amanecer. Y una vez que ha procedido a ello, va a convocar una contio, pero una contio preliminar, donde lo que va a hacer el presidente es anunciar el resultado de esos auspicios, por supuesto favorables para poder continuar con la votación, y va también a dirigirse a la concurrencia y da las instrucciones para proceder al voto. Indica cómo se tiene que celebrar el voto. Va a leer el nombre de los candidatos, va a recordarle quiénes son los candidatos, va a recitar una fórmula solemne, el Carmen Rogationes, y señala el número y la condición de los magistrados que deben de ser elegidos. Si no hay más problemas, se disuelve la contio y se convoca ya la asamblea electoral, que el presidente puede disolver o posponer para un momento posterior si contempla que hay algún impedimento, incluso si entiende que esos auspicios no son favorables o también
si se produce la interquesio del tribuno sobre las actuaciones o sobre alguna de las actuaciones que ha realizado el presidente, no la asamblea. Se disuelve el acondio y se convoca ya, sí, la asamblea propiamente electoral. En este caso, el presidente, acompañado del otro cónsul, si está en la ciudad, los pretores, los tribunos, los propios candidatos, se va a colocar en una plataforma elevada, se solía a unos 3 metros más o menos de elevación, en la que se colocaba la silla curul. Y cuando se establece el voto escrito, se sitúa un poquito más abajo las cestas de mimbre en las que se iba a depositar el voto, protegidas por los custodes, 3 por cada una de las cestas, a los que se acompañaba un vigilante más por cada uno de los candidatos, y en las que los ciudadanos, cuando cruzaban los pontes, iban a introducir su voto. El ciudadano vota en su unidad. Un delegado del presidente va a preguntar a cada rogator el resultado de esa unidad. Una vez que el voto es escrito, el ciudadano va a depositar el voto en esas cestas. Cuando el voto era oral, el rogator le iba a preguntar el nombre del ciudadano para comprobar esos requisitos y la dirección de a quién iba a votar, señalando con una X el candidato al que votaba. No se realizaba a mano alzada. Una vez que hemos dicho se ha votado y el delegado del presidente va a preguntar, cerrada la votación, al rogador el resultado de esa tribu o de esa centuria. Los resultados se contabilizaban en todas las centurias o tribus, pero alcanzadas la mayoría, se concluía, se dejaba de recontar. De nuevo aquí el presidente puede ejercer el control, admitiendo o no el resultado. Los resultados se contabilizaban, como hemos dicho, en esas centurias. Y una vez que el presidente aceptaba los resultados, se nombraba a aquellos que habían vencido y se producía a la renunciatio, al nombramiento del candidato. El candidato que para poder acceder a la magistratura debe proceder a jurar delante de toda la comunidad el ejercicio de su cargo. Incluso si son magistrados mayores, posteriormente se iba a votar esa lex curiata que le otorgaba la posibilidad, que le otorgaba el imperio. El proceso electoral, como vemos, es el resultado de la cooperación de los 3 pilares republicanos. Empieza en el Senado, con esa aprobación del Senado consulto, sigue en las magistraturas, sigue con el magistrado, donde en la asamblea va a establecer el número de magistrados y el día señalado, el magistrado presidente que va a ejercer el control de todo el procedimiento, pero siempre supervisado por los augures, que además viene limitado por el jus publicum, por el derecho público, que va a actuar como instrumento de garantía de los derechos del ciudadano y respetando siempre el mos maiorum. Muchas gracias.